La siguiente es una producción de JH Televisión. En la continuidad de las 4 estaciones, la oportunidad de dialogar con una persona que hace 2 años atrás acompañó a Miguel del Cel en la fórmula a gobernación. Él era candidato a vice, estamos hablando de Osvaldo Salomón. Fue además presidente comunal de Chavaz, un hombre identificado 100% con el justicialismo. Fue también hace ya un par de años uno de los motores de la protesta del campo, digo, motores de la protesta en el sentido de representantes comunales, junto a otros mandatarios, estuvo a la cabeza de aquella protesta por la famosa 125, y hoy está otra vez sumado en la carrera política pensando en las legislativas de este año 2013. Bienvenido, Osvaldo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. 100% peronismo, eso no lo ha abandonado nunca, más allá de que ya no esté más con el peronismo. No, siempre con el peronismo, siempre milité en el peronismo, desde la juventud, desde los centros de estudiantes. Y recuerdo inclusive cuando empezó nuevamente la etapa democrática, que yo trabajaba en el Banco de Santa Fe y éramos gremialistas, me vinieron a hablar de otros partidos, pero les decía, no, yo soy peronista. A pesar de que mi familia no eran peronistas, después se hicieron peronistas, ¿no? Pero una cosa que siempre lo leía mucho a Perón, especialmente al último Perón. Yo fui de leerlo mucho a él y me pareció siempre un hombre muy sabio, muy coherente, y que muy útil para la Argentina, muy visionario sobre lo que venía en el mundo. Y bueno, a mí siempre me gustaron los visionarios, ¿no? Por eso leo Toffler, leo tantos escritores que me dicen, bueno, el mundo va a pasar esto, va a pasar aquello, porque además creo que las cosas se hacen hacia adelante, que hay que pensar a 10, 20 años, programar, proyectar, para poder desarrollar, ¿no? Y de ese peronismo yo me hice adherente, militante y dirigente hoy. ¿El Frente para la Victoria es peronismo o no? Sí, yo no estoy de acuerdo con esos que dicen, no, estos no son peronistas. Digamos, tenemos diferencias, pero en el peronismo siempre hubo diferencias. Porque además siempre el peronismo fue un crisol. Había de derecha, había de izquierda. Perón lo decía muy sabiamente, están los de derecha, están los de izquierda, pero todos somos peronistas. El tema es quién armoniza y quién conduce al conjunto. El tema es, a mí me dicen, ¿vos sos más de derecha o más de izquierda? No, digo, yo soy peronista. Trato de tener ese equilibrio. Después, las propuestas pueden ser más o menos progresistas. En mi caso, en mi gestión, tanto como diputado, como senador, provincial cuando lo fui, muy jovencito, como cuando estuve al frente de la comuna de Chavaz, siempre mis ideas fueron muy progresistas y muy desarrollistas. Creo fervientemente que si nosotros desatamos la capacidad productiva de nuestra gente, aprovechamos la riqueza de nuestras tierras, aprovechamos las enormes posibilidades que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, nosotros vamos a ser la California de Sudamérica. Y no porque quiera un Schwarzenegger de gobernador. No tengo nada en contra ni a favor de él. Miraba alguna de sus películas, lo sumo. Pero porque California marcó un antes y un después, ¿no? Es la 5ª economía del mundo, si la sacamos de Estados Unidos, y lograron un desarrollo muy fuerte, e integraron mucho a los latinos, que esto también es un dato para tener en cuenta, ¿no? Y tienen los polos de desarrollo tecnológico más avanzados del mundo. ¿Por qué Santa Fe no logra no ser la California, pero sí de ser verdaderamente, desde el punto de vista económico, financiero, de la producción, la provincia que produce tanto y que recibe tan poco? Primero porque hemos renunciado al federalismo. La Argentina ha renunciado al federalismo. Esta provincia, que es cuna del federalismo, es hijo del brigadier López, el patriarca del federalismo, ha renunciado a él. Y bueno, y nuestros diputados nacionales, en su mayoría, cuando llegan a Capital Federal, levantan la mano en contra de los intereses de nuestra propia provincia. Nosotros tenemos un presupuesto nacional que dice que el 23% solamente de la masa de recursos que maneja la nación son coparticipables. La Constitución, que se sanciona en 1994 en Santa Fe, establece un piso del 36%. Desde el origen de los pactos preexistentes, la primera Constitución hablaba del 50 y el 50%.
Fíjense cuánto dinero. Imagínense que un 13% menos, si pasáramos del 23 al 36, para Santa Fe representaría entre 10 y 15 mil millones de pesos. Si eso nosotros lo invertimos en infraestructura, no en sueldos como se hace hoy en la provincia de Santa Fe, nosotros tendríamos un desarrollo mucho más armónico de la provincia. Santa Fe es gran productora de granos, de maquinaria agrícola, de biocombustibles, pero no tenemos infraestructura. Ir por la ruta 012 es prácticamente a la zona de puertos, es increíble. La 33 es una trampa mortal. ¿Cuántos años hace que transmitías en Chavás? Y allá por el 79, 80. Está igual la ruta. Sí, más peligrosa. Claro, Porque más peligrosa porque está deteriorada, hay 4 veces más tránsito, sigue siendo más angosta que los arcos de fútbol, de los partidos que ustedes transmiten. Camiones que siguen siendo de esa época transitando junto con vehículos que van a 200 kilómetros sin controles de tránsito. La única localidad que hacía controles de tránsito en la ruta éramos nosotros. Entonces nosotros veníamos, el colectivo venía con gente parada, lo hacíamos bajar. Cosas que le decían a mi mamá, pobre. Si venías con las luces bajas apagadas te cobrábamos la multa, te pedíamos el carnet de conductor y éramos un perro verde. Pero bueno, esta es la forma de funcionar y digo, Santa Fe no aprovecha esto, primero porque renunció a esa masa coparticipable que es suya. Chavás de retenciones aporta por cada 1.000 pesos que aporta le devuelven 5, Las Rosas igual, Casildas igual, esa misma proporción. Ahora, además de eso, Santa Fe tiene un presupuesto, fíjense, cuando asume Obey en el 2008, el primer año tiene 8.448 millones de pesos de presupuesto. Hoy Bonfatti tiene 40.190. Nada aumentó casi el 500% en 5 años. Nada. Empleados hay un 20% más, de 100.000 a 120.000. Policías hay la misma cantidad, tal vez menos que en el 2008. Con sueldos que son la mitad de Córdoba, por ejemplo. Con un equipamiento que es muy inferior a Córdoba, San Luis, Capital Federal o algunas otras provincias argentinas. Pero ese presupuesto, el 93%, se nos escapa a través de gastos corrientes y sueldos. O sea, gastamos mucho en gastos corrientes y sueldos y tenemos poco dinero para inversión. Y en el presupuesto no están calculados los aumentos salariales que acaban de darse. O sea que entonces, la Ruta 65, ¿la van a reparar? No, porque no va a haber fondos. ¿Van a construir las viviendas? Muy lentamente. ¿Va a haber dinero para agua potable y cloacas? Difícil. Hoy estaba con un intendente de acá de la zona y me decía, mira, yo tengo una obra de parque industrial, tengo una obra de ampliación de cloacas y de gas. Digo, no esperes plata. Disculpame que te venga a traer una mala noticia, pero no va a haber. Porque si uno ve el presupuesto, no se puede inventar el dinero. Lo que hay que hacer es reducir eso y dejar más dinero para la inversión. Si Córdoba funciona con 32.000 millones, ¿por qué a nosotros no nos alcanza con 40.000? Ahí hay un desfasaje. Imagínense si esos 8.000 o 10.000 millones que tenemos más que Córdoba, nosotros lo destinaríamos a rutas, a viviendas, agua potable, cloaca, energía. La EPEC tiene el 50% más de presupuesto que la EPE y tiene la misma cantidad de empleados. Invierten mucho más. No dejan de tener problemas. Pero ayer lo discutía con gente, con un grupo de empresarios y profesionales en Rosario. ¿Por qué se agota el sistema energético en nuestra provincia? Porque seguimos agregando edificios con el mismo tendido eléctrico y con la misma generación que compramos. Ahora, nosotros, por ejemplo, en Chavás conseguimos instalar una estación transformadora que puede cuadruplicar su capacidad. En Chavás, desde que la instalamos hasta hoy, hace 5 años, no hay corte de luz. Nos cortaron el año pasado 2 días, una cosa muy curiosa, porque se quejaban el resto de la localidad de que nosotros teníamos luz y el resto no. Ahora, se podría asociar lo privado y lo público, que lo privado haga las inversiones y nosotros se lo devolvemos con energía. Entonces nosotros conseguiríamos los fondos para generar más energía. Estaciones transformadoras que potenciarían todo esto, enlace de redes y el agua potable y la cloaca. Dentro de poco el agua potable que se consume en cada una de nuestras localidades no se va a poder tomar más. Ahora, si se ha renunciado al federalismo económico, por darle un nombre, ¿qué hacen los representantes provinciales en el Congreso? ¿A qué están sujetos para no defender lo que de pronto es lo que su pueblo que lo eligió le está pidiendo?
Lo que pasa es que en general son puestos a dedo. Y responden al dedo y no los intereses de la gente. Esto es muy duro lo que digo, puede traer mucha polémica, pero yo digo, cuando veo defender con tanto fervor a veces algunos legisladores nacionales cosas que van en contra de nuestra propia provincia, por un lado uno dice, qué lealtad, pero qué lealtad con el gobierno central, qué deslealtad con los santafesinos. Claro. Esa es la lógica que nosotros tenemos que cambiar. Y lo mismo ocurre en la provincia de Santa Fe, con los legisladores provinciales. Hay que legislar en favor de la gente y equilibrar el poder, porque todos quieren tener más recursos, todos quieren tenerlos centralizados. Mira, el otro día se planteó una discusión. ¿Están bien o están mal las elecciones juntas, locales y de diputados nacionales? Y en realidad ese no es el centro de la discusión. El socialismo, cuando era oposición, planteaba la autonomía. El peronismo se la negaba. Me da culpa de los dos, ¿eh? Yo siempre fui peronista, o sea, lo dije antes. Ahora que el socialismo y el oficialismo no quiere las autonomías municipales, sí la quiere ahora el peronismo. Entonces tenemos que ser coherentes con estas cosas. Si habría autonomía, como ocurre en otras provincias, cada comunidad dicta su carta orgánica que la vota la población y decide su fecha de elecciones, y no estaríamos en esto de que tenemos que ahorrar gastos. Pero esto sería mucho más sencillo. Por eso hay que avanzar en el federalismo y en la autonomía. Cuando las localidades son muy chicas, hay que hacer autonomías regionales. Claro. Ahora, esto se me ocurre a mí porque Salomón es un tipo, ¿dónde dice con qué libro estudió? No, miren Estados Unidos, miren Alemania, miren España, los autonomías regionales, Italia, Francia. Bueno, les va mejor que a nosotros. Les va mejor que a nosotros. Entonces tenemos que ver este tipo de cuestiones, ¿no? Esto de cobrar el impuesto y después vos vas a pagar el impuesto inmobiliario y automáticamente te queda lo que queda para la parte del municipio depositado en tu cuenta, y la parte que va para la provincia se lo giran automáticamente. Acá no. Acá una parte va primero a la provincia, otra te la devuelven a los 30 días, la otra te la devuelven a los 60. La ley dice a los 10 y a los 30, pero en realidad es 30 y 60. Entonces te pedalean tu plata, trabajan con tu plata. La patente automotor, que el 90% es para los municipios y las comunas, primero va a la provincia y al 15 días, 20 o un mes te la devuelven. ¿Para qué este sistema burocrático? El cobro atrasado del inmobiliario que venimos planteando nosotros, no lo pueden hacer los municipios y esos recursos queden acá y se reinviertan también, hay que en la ley dejar establecido, se reinviertan en equipamiento y obras para la localidad, para que tampoco se la gasten todas en sueldos. No gastos generales. Exactamente, porque si no estamos creando monstruos que después no podemos sostener. Porque el empleo público en la Argentina creció el 50% en los últimos años. Con eso no hay con qué financiarlo. Hay que generar empleo genuino. Fíjense lo que hace Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Baja los impuestos y las cargas sociales cuando la inflación supera el 5%. Anual. Nosotros estamos en la mitad de eso mensual. ¿No es cierto? Baja eso. ¿Qué consigue? Por ejemplo, le quita todos los impuestos a los productos de primera necesidad. Consigue frenar la inflación, empieza a disminuir, mayor consumo y mejorar la recaudación. Alimenta el círculo virtuoso. Nosotros hacemos al revés. Le metemos más impuestos a nuestros empresarios, le aumentamos los ingresos brutos, le aumentamos el inmobiliario, le aumentamos la patente, le ponemos el impuesto a esto, el impuesto al otro, el cepo cambiario, frenamos las inversiones, se retiran de la Argentina empresas. Tenemos que transitar el otro camino. Y no es el liberalismo que uno está planteando, sino que un Estado activo, pero que funcione y fomente las inversiones. Si nosotros fomentamos las inversiones, vamos a generar trabajo. Si generamos trabajo, vamos a generar calidad de vida. Con calidad de vida combatimos la inseguridad. Con mayor recaudación, pero no porque cobramos más caro un impuesto, sino porque ampliamos la base tributaria, podemos invertir mejor en seguridad. Da pena ver los móviles policiales. Da pena ver a la policía que no tenga armamento, ni tenga ropa. El otro día miraba en Rosario un policía en pleno verano con ropa invierno.
Me acerqué y le pregunté, digo, ¿por qué usa esta ropa? Porque es la única que tengo. El otro día me vinieron a ver del servicio penitenciario 3.800 pesos por mes. 48 horas por 96 de descanso. ¿Quién puede estar 48 horas despierto? No. ¿Quién arma estos sistemas? 3.800 pesos para cuidar a detenidos. Hay que estar, ¿eh? No es sencillo ese tipo de cuestiones. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que revertir en el Estado si lo queremos hacer eficiente y resolverle los problemas a la gente. Otros lo hicieron. En Córdoba están en ese camino, en San Luis lo lograron, en Chubut en su momento, en Mendoza en su momento también. Digamos, se pueden hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros. Usted nombra mucho a Córdoba y pienso que incluso su candidatura o su precandidatura ha recibido apoyos, en particular de José Manuel de la Sota de Córdoba, sí, de otros incluso figuras del peronismo en el resto de la Argentina. ¿Qué pasa con el peronismo de Santa Fe? ¿Falta, como decía el general, alguien que intercede entre los de izquierda y los de derecha y que diga a todos son peronistas? En primer lugar, uno compara con Córdoba porque prácticamente tenemos el mismo PBI, la misma cantidad de habitantes y también tenemos la misma superficie. Un poco más, ellos tienen un poco más de habitantes y un poco más de superficie. Entonces, uno, ¿por qué compara? Porque es tan notable la diferencia en la gestión, con menos presupuesto, hace mucho más cosas que nosotros, que entonces vos decís, che, a ver en qué nos equivocamos. Este me parece que es el tema central. En Santa Fe falta un liderazgo. Hubo liderazgos. El de Reutemann, por ejemplo, fue un liderazgo a través de los votos que se impuso y que marcó un antes y un después, que permitió gobernar al peronismo mejor o peor, de acuerdo a la apreciación de cada uno, durante 4 períodos en la provincia de Santa Fe. Y hoy eso está como vacante. Y es cierto, hay una gran dispersión. Pero vos fíjate que esta dispersión también se produce a nivel nacional. Por eso nosotros estamos con De la Sota, con Labaña, con De Narváez, con Pepe Scioli, con Claudia Rucci, con las 2 CGT no oficialistas, con Peralta, el gobernador de Santa Cruz, con Dasneve, el gobernador de Chubut, con Busti, que fue gobernador en Entre Ríos, que todos en algún momento participaron y fueron parte del gobierno actual, del proyecto actual, como lo fui yo en el gobierno de Néstor Kirchner, que con diferencias y todo, pero estábamos en el mismo. Ese liderazgo y ese a veces discurso único que plantea el gobierno nacional, que siempre digo, nosotros no somos anti, pero sí somos críticos, digamos, eso nos fue diferenciando. ¿Y hoy qué se plantea? Vos decís, ¿pueden ir juntos a una elección? ¿Cómo vamos juntos quien dice sí a la reelección y quien dice no a la reelección? Pero yo veo algunos que se oponían a la reelección de Menem, como me opuse yo, que también me opuse a la obediencia debida, el punto final, los indultos, las privatizaciones de la EPE y el Banco de Santa Fe. Yo veo algunos que se oponían a la reelección de Menem y que ahora están a favor de la reelección de Cristina. No es según él nos dé el sol. Hay que ser coherente con lo que uno piensa. Hay que ser coherente con esas cosas. Eso es central, es esencial, porque la alternancia en el poder también es buena. En la provincia de Santa Fe, en lo personal, ¿hay alguna figura que pueda aglutinar al peronismo, que sea de derecha, izquierda, de centro, de arriba, de abajo? ¿O no hay? Primero los límites de derecha e izquierda yo los eliminaría, porque la verdad, viste, vos decime, a ver, nombrame 2 dirigentes del peronismo izquierda y 2 de derecha. Qué sé yo, hay posiciones políticas que son, la verdad que hay algunos que tienen, claro, sí, son más discursivas que en la acción. Porque hoy hay un proceso de concentración. Por ejemplo, yo lo planteo con el tema de las retenciones, paga igual retención el que tiene 20 hectáreas que el que tiene 100.000. Y no es lo mismo. Entonces decir, bueno, eliminemos la retención y pongamos impuesto a las ganancias, para que el que más pague, más gana, más pague. Eso es progresismo. O los bancos que no pagan impuestos. Son los grandes ganadores de este sistema. Entonces también esta cosa hay que decirlo. Hoy yo no veo una figura que aglutine al peronismo. Me parece que va a haber que hacer un gran esfuerzo entre todos, los que creemos que tenemos capacidad para llevar adelante un proyecto, juntarnos, en algún momento va a llegar el tiempo, después de estas elecciones, que todavía nos van a encontrar divididos, después juntarnos para armar un proyecto en común. Un proyecto que tenga propuestas claras, pero que estén avaladas por la acción.
Porque No es por el muy fácil decir, pero no hacer. Eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, me parece que no va más, que la gente está cansada de ese tema, que hay una revolución en la Argentina con el Papa Francisco, con todo este tipo de cuestiones, que están replanteando ese discurso vacío de decir una cosa pero no lo pongo en práctica. Entonces yo digo, miren, yo voy a fomentar la producción. ¿Vos cuando estaba en Chavás lo hiciste? Sí. Yo apoyaba a las empresas de Chavás, las ayudaba, hacíamos acceso de ripio para que los camiones no entren por el centro del pueblo, le dábamos seguridad a los camiones que llegaban, le dábamos, negociábamos con la empresa para que descarguen inmediatamente y no se tengan que quedar durmiendo en un camino rural, por más que tenga ripio y tengan comodidades. Apoyábamos las producciones alternativas, llevamos 80.000 personas a una feria gratuita de toda la Argentina, 800 expositores de distintos lugares del país, nos quedó chico el predio. Digamos, esas cosas lo hacíamos. Uno puede avalar con hechos lo que dice. Que esto me parece que es lo más importante, ¿no? Hay un gran descrédito. Cuando uno se siente a hablar especialmente con los sub 40, como le digo yo, cuesta que te crean. Cuesta que te crean. Bueno, es un karma que nosotros tenemos que asumir y revertir. Salomón, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes, muy amables. Nosotros hacemos la pausa y venimos con las reflexiones finales.